Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Te damos como cada semana una cordial bienvenida a este espacio de estudio que se ha preparado para todos aquellos que repasan su lección de Escuela Sabática semana a semana. Pueda ser un apoyo y pueda ser también una guía que te conduzca a un mejor entendimiento. A nombre de todo el equipo que preparamos semana a semana este repaso, queremos decirte gracias por estar con nosotros una vez más. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 8, titulada La Ley de Dios y la Ley de Cristo. Me gustaría introducir esta lección de la siguiente manera. Una vez recuerdo una historia de una dama que se casó y entre todos sus regalos recibió una caja, una enorme caja, bien adornada, con una caja nueva, papel nuevo, un moño nuevo, hermoso, y dentro estaba un regalo, ¿verdad?, que ella tal vez jamás imaginó. Era la antigua vajilla de la abuela. Un hermoso regalo, ¿no es cierto? Significativo. Lo interesante es que esta antigua vajilla de la abuela estaba revestida de un ropaje nuevo, una caja nueva, un papel nuevo, un moño nuevo. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy vamos a hablar justamente de estas aparentemente dos leyes, la ley de Dios y la ley de Cristo. Lo interesante del repaso de esta semana es que llegaremos a una hermosa conclusión. No son dos leyes, es la misma ley. Una ley antigua, valiosa, pero revestida de un ropaje nuevo. Y ese ropaje nuevo es el amor. Es justamente lo que Jesús vino a colocarle a esa maravillosa ley. Como verás, el repaso será maravilloso. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Como cada semana, queremos darle una cordial bienvenida a nuestros colegas, amigos de este panel, el Pastor Isidro, quien es el presidente de nuestra asociación, a quien nos place darle una cordial bienvenida. Pastor Isidro, bienvenido a esta lección. Pues aquí estamos listos para el repaso de una lección muy interesante que justamente me parece que hay personas que le han dado mucho énfasis a que la ley de Cristo difiere de la ley de Dios, o que la ley del Antiguo Testamento es diferente a la ley del Nuevo Testamento. Y me parece que la lección de esta semana justamente nos dice que no, que simplemente la ley del Nuevo Testamento sigue siendo la misma, pero ahora le agregó el sabor. Correcto. Que antes no tenía, ¿no? Y yo creo que por eso la lección de esta semana va a ser muy interesante el repaso que tenemos. ¿Una ley seca se convierte en una ley de amor, Pastor? Sí, una ley que la gente cuando la veía era de letra, y ahora de pronto el Señor Jesucristo le dice, miren, la letra hay que ponerle el ingrediente para que ahora te dé un buen sabor y la disfrutes, ¿no? Correcto, gracias, será maravilloso. Pastor Abraham, el director del Ministerio Personal de Escuela Sabática de nuestro campo, le damos una cordial bienvenida. Pastor, una lección bien interesante, ¿no, Pastor? Sí, lo que Dios hace es para siempre. Dios dictó su ley en el Antiguo Testamento y su ley sigue. Solamente que el Señor Jesús vino para revestirla, como ya se dijo, con una nueva envoltura, que es el amor. Porque la esencia de la ley de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el amor. Correcto. Pero tal vez se habían caído en varios errores, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento los del tiempo del Señor Jesús la expresaban, la guardaban, pero sin amor. No iban a la esencia, iban a la letra solamente. Vino el ingrediente que cambió la perspectiva de la ley. Así. Gracias, Pastor. Vamos, como cada semana, si les parece bien, a proveer el bosquejo que resume el contenido de esta lección. El primer punto de este bosquejo, ¿cuál sería, Pastor Isidro? Bueno, de acuerdo a lo que la lección nos presenta, es una ley para todos los hombres. No hay una sola persona que esté exenta de la ley. Todos los seres humanos, no importa dónde estén, están bajo esa ley, ¿no? Porque la ley es para todos. No hay una persona que esté exenta. Muy bien. O que diga, mira, es que yo estoy en la estación espacial y ahí no me... No, ahí también la ley, mientras seas un ser humano, la ley se aplica, ¿no? Ley universal. Ley universal. Muy bien. El segundo punto, a tu parecer, Pastor Abraham, ¿cuál sería? El segundo punto, pastor, sería la ley de Cristo y las reglas antiguas. O sea, vamos a hacer una comparación entre los dichos del Señor Jesús, ¿verdad? Y lo que se había dicho también en el Antiguo Testamento, y vamos a ver
pues que es lo mismo. Ujú. La esencia es el amor. Correcto. Si les parece bien, la tercera parte de este bosquejo sería la norma de juicio. Sí, de eso habla la lección y que al final, pues la lección es muy clara, es la ley que va a juzgarnos a todos. Ujú. Hay un juicio, bueno, pues para todo juicio debe haber una ley que se transgredió, una ley que se obedeció, y justamente la lección nos dice que es esta ley de Dios, ¿no? Correcto. Así que, si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa y en un momento iniciaremos con el desarrollo de esta maravillosa lección número 8, la ley de Dios y la ley de Cristo. Ya regresamos. Bien, aquí estamos de vuelta y vamos a iniciar el desarrollo de la lección número 8, la ley de Dios y la ley de Cristo. Si les parece bien, vamos a hacerlo no sin antes elevar una oración al Señor. Les invitamos que nos acompañen. Señor del cielo, te queremos suplicar que nos ayudes a entender esta lección número 8. Que podamos, Señor, rescatar de ella las gemas maravillosas que tú quieres otorgarnos. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tu ley sigue siendo santa, justa y buena, y que esa ley, Señor, ha sido revestida con el ropaje del amor que tú le colocaste. Bendícenos para entenderla y bendícenos al explicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de iniciar el repaso de la lección o el desarrollo de este repaso, me gustaría mandar algunos saludos. Me gustaría mandar saludos a New Jersey. Hay personas en Estados Unidos que nos miran, ¿verdad? Y pues qué alegría. Ojalá que toda esta gente se siga beneficiando de este repaso y gracias por seguirnos. Sí, desde luego hay muchas personas que nos observan en distintos lugares y también le mandamos muchos saludos a los hermanos de la iglesia hispana en Wetherill, Sydney, ahí en Australia. Esperamos que el repaso les ayude, hermanos, y que sigan ustedes recomendándolo a otras personas para que puedan entender esta lección de escuela sabática. Y que siga creciendo la obra, pastor. Mundialmente, ¿no? Que siga creciendo la obra allí en Australia, Claro. la obra hispana. Así es. ¿Verdad? Sí, hay muchos hispanos que justamente han ido a vivir a Australia. Cuando llegamos siempre queremos tener algo en nuestro idioma y qué bueno que han descubierto esta lección y qué bueno que les ha sido de bendición también. Claro que sí. ¿Algún saludo, pastor? Sí, nos escriben, creo que de los que nos escriben más es de Sudamérica y en especial de Colombia. Queremos mandar un caluroso saludo hasta por lo menos dos de las ciudades importantes allá en Colombia, Barranquilla y Bucaramanga. Son dos ciudades de donde nos escriben. Que Dios los bendiga y que puedas seguir siendo una bendición este repaso. Claro que sí. ¿Incluyamos Medellín y Bogotá de una vez? Ok, pues, de una vez. Ojalá que algún día podamos ir para allá. A ver si nos invitan, ¿no, pastor? Ok. Ok, bueno, vamos entonces a iniciar el repaso de nuestra lección y vamos a entrar directamente con este primer punto del bosquejo, una ley para todos los hombres. Pastor Abraham, pastor Isidro, los mandamientos iniciaron en el Sinaí, fueron solo para los israelitas, los cristianos estamos exentos ya de esa ley, Jesús solamente vino a resumir los mandamientos en 2 y ya los demás los podemos dejar a un lado, o ¿cómo está el asunto? Sí, esa es una de las cuestiones que muchas personas mencionan, el asunto de que los mandamientos se dieron hasta el Sinaí. Bueno, si los mandamientos hubieran dado hasta el Sinaí, en primer lugar, no hubiera habido pecado antes del Sinaí. El asunto es que antes del Sinaí había habido pecado, ¿no? Transgresión de la ley. Y el pecado de Eva pues fue la codicia. Pues dice que el árbol era codiciable y ese era uno de los mandatos, el número 10. Pero hay personas que dicen, no es que esto era solamente para los israelitas. La ley estaba dada desde antes. En el Sinaí lo único que se le dijo al pueblo, ya eres libre, ¿verdad? Porque los habían sacado de Egipto. Y ahora que los sacan de Egipto se les estaba diciendo, miren, para que vivan felices deben vivir de acuerdo con estos mandamientos. Si ustedes los gozan, los disfrutan, van a vivir bien su vida de libertad. No se va a convertir en libertinaje, van a ser libres. Pero toda persona libre siempre tiene que vivir bajo cierto marco de referencia. Hay normas, hay leyes, etcétera, en todos los países, ¿no? Y otros dicen, es que los cristianos estamos exentos. A ver, ¿cómo vamos a estar los cristianos exentos? No vamos a conocer lo que es el pecado si no es por la ley. Así que la ley debe seguir
teniendo vigencia y es para todos los hombres, sean judíos, sean cristianos, sean musulmanes, sean budistas. Toda persona que vive en este mundo debe estar sujeta a la ley de Dios, porque finalmente la ley de Dios es una ley eterna. Y como vamos a ver en la última parte, es la norma de juicio bajo la cual todos nosotros vamos a ser juzgados. Pastor Abraham, ¿y por qué entonces siempre esta discrepancia de querer dejar la ley a un lado, pastor? ¿Por qué será? Pareciera ser que la ley que al guardarla nos da felicidad y es la expresión de amor de Dios para nosotros. Pareciera ser que la gente que dice que ya caducó, que ya quedó atrás, pues no la conoce, ¿no? Porque la ley expresa precisamente el amor de Dios y la libertad que gozamos en Dios. Amén. ¿No? Porque Éxodo 20, ¿verdad? Nosotros leemos siempre del 3 hasta el 17 y empieza con un no y puro no. Nos saltamos el 1 y el 2. Sí, no, también el 1 y el 2 dicen no, no y no. No me refiero al el versículo 1 y 2, sí, el 1 y 2, donde dice que Dios le habla a su pueblo y le dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Okay. Y entonces esos dos versículos son el prólogo de la ley. Correcto. Es decir, esos dos versículos que nos saltamos, desafortunadamente muchos nos saltamos ellos, y entonces estos dos versículos expresan algo importante. Primero, yo soy tu Dios. Está hablando de pertenencia. Yo soy tu Dios. La primera y la segunda, persona en singular, yo y tú. Habla de una relación estrecha. Yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy tu Dios y te saqué, te liberté. Ya eres libre. Ya eres libre. Ahora mira, yo te quiero hacer libre, no tan solo físicamente. ¿Okay? Yo te quiero hacer libre de todos los dioses, tus miedos, tus tribulaciones que tenías. ¿Fallabas en algo? Le fallabas a un Dios. Ya le tenías miedo a un Dios, ya le tenías miedo a otro Dios. No, yo soy uno solo y te expreso mi amor. Te voy a hacer libre. ¿Sí? Entonces los que dicen que la ley ya acabó, no comprenden este tipo de amor que Dios quiere establecer con su pueblo, esta relación que Dios quiere establecer con su pueblo. Manifestado a través de su ley. Sí, su ley manifiesta amor. Y es la expresión también de la libertad. Yo te liberté, ahora te quiero decir cómo puedes vivir tu libertad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la ley es la expresión de la voluntad y del amor de Dios hacia su pueblo. ¿Sí? Así que yo no veo discrepancia, pero muchos lo ven, desafortunadamente. Así que lo que queremos decir ahora es que la ley de Dios, con los dichos y preceptos y mandamientos que también pronunció el Señor Jesús, es lo mismo. Amén. Sí, de hecho, si nosotros vamos aquí a la Sagrada Escritura y a la lección de esta semana, nos trae el caso del joven rico, por ejemplo. Y entonces, a veces, ¿por qué la ley no se disfruta? Porque eso es lo que estamos viendo aquí. Al pueblo se le declara que es libre, ya eres libre ahora, y ahora, ¿sabes qué? Para que disfrutes la vida, vívela con todo esto, o sea, libre de idolatría, no adores ídolos y cosas de esas. Y vive bien con tu prójimo y con todos los que están cercanos a ti. Pero el joven rico hizo una gran pregunta en San Mateo capítulo 19, versículo 16, y dice, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor Jesucristo es muy, muy agudo para contestarle. Le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿La ley? Pero entonces él dice, a ver, espérate, ¿cuáles mandamientos? Porque pues yo sé muchos, pero ¿cuáles? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, mira, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 5 de los 10. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora el joven le dice, espérate, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? En otras palabras, él no disfrutaba el vivir bajo lo que Dios había estipulado, que era vivir bien. Entonces, cuando uno sigue más adelante,
el versículo 21, por ejemplo, dice, bueno, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y bien, sígueme. Al oír esta palabra, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, él decía, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero aquí le dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para amar a mi prójimo como a mí mismo, dice las Sagradas Escrituras, que el Señor Jesús vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque los pobres son Tu prójimo. tu prójimo. Y entonces él dice que se fue rico porque tenía muchas posesiones. ¿A quién amaba? ¿Amaba al prójimo o amaba las riquezas? Claro. Entonces Evidente. es parte de lo que también veremos en la siguiente sección de la lección de esta semana. Hay personas que a veces tratan de guardar la ley Como un requerimiento solamente. para poderse salvar, Ujú. pero lo hacen de una manera tan mecánica, Meritorio. sí, tan mecánica, que al final terminan diciendo, ¿sabes qué? No lo disfruté. no estoy satisfecho con lo que hago. Debe haber algo más, tengo que hacer algo más. Y no es así, no es que tengo que hacer algo más. Es que dice las Sagradas Escrituras que los mandamientos le habían liberado a él de muchas cosas a este joven, pero finalmente no tenía amor. Por lo tanto, ni guardaba la ley, ni realmente amaba al prójimo que tenía cerca. Y realmente el guardar la ley debería ser, pastor, el gozo. Claro. No la carga. Yo creo, pastor, que el joven rico creía guardar la ley. Creía, sí. Porque el Señor Jesús le menciona 5 5 mandamientos. mandamientos, pero de la expresión al prójimo. Ujú. No le dice, no tendrás otros dioses, Sí, acuérdate no del los sábado. primeros. Ujú. No los primeros. Pareciera ser que eso él lo cumplía, Ujú. ¿sí? Pero entonces dice, ok, crees guardar porque vas a la iglesia, porque cumples con tus diezmos, ofrendas, cumples con la liturgia, cumples con todo esto, crees guardar la ley, pero te falta la expresión de amor a tu prójimo. Así es. ¿No? Así que entonces es amor a Dios y amor al prójimo. El resumen de la ley de Dios. En total, el resumen es amor. Que es justamente el ropaje que le vino a poner Jesús Así y que es lo es. que vamos a ver en esta segunda sección. Así. Muy bien, si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección maravillosa número 8, la ley de Dios y la ley de Cristo. Ya volvemos. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la voz que fluye en el sonido de un pequeño llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeada de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme viva. Porque estás conmigo,
cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la voz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Me haces vivir, reír, cantar y respirar, Señor, mi Dios. Me haces vivir, reír, cantar y respirar. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 8, titulada La Ley de Dios y la Ley de Cristo. Ya analizamos la primera parte, que tuvo que ver con una ley universal para todos los hombres, y ahora entraremos a la segunda parte, que sería la ley de Cristo y las reglas antiguas. Introdujimos la lección de esta semana con una ilustración donde a algo antiguo se le colocaba un ropaje nuevo. Y me parece que esto es, Pastor Abraham pasó a decirlo, lo que a veces causa confusión en algunos cristianos. Algunas personas piensan, ¿verdad?, que cuando Jesús dijo en Mateo 22:37 que toda la ley se resumía en amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, pues ahora nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Ahora, bueno, pues todo es amor, nada más hay que amar y la ley queda por un lado. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, en primer lugar nosotros tenemos aquí que recordar dos cosas básicas. Número uno, ¿lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo era nuevo? Realmente no. La respuesta es no. Porque cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, nosotros justamente vamos a encontrar en el capítulo número 6 y en el versículo 5, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Es decir, el Señor Jesucristo, cuando hace el resumen de la ley, cita el Antiguo Testamento y de manera muy específica una parte que está en Deuteronomio, que es parte de la Torah, ¿verdad? Lo que ellos conocían como la Torah. Y después en Levítico 19:18 está la otra parte que nosotros también hemos escuchado de lo que el Señor Jesucristo menciona, ¿no? 19:18 dice, no te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu prójimo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En otras palabras, ¿es nuevo lo que estaba diciendo el Señor Jesús? No es nuevo. Lo que pasa es que la gente no lo percibía de esa manera. Ellos nada más veían cumplir reglas, cumplir reglas, cumplir reglas, cumplir reglas. Y se les había olvidado el amor. Entonces lo que ahora hace el Señor Jesucristo, le dice, miren, están equivocados. La relación con Dios no son reglas. La ley, el cumplimiento de la ley no tiene que ver con reglas. Pónganle todo el ropaje del amor y ustedes van a ver que la ley se resume así, porque los primeros 4 mandamientos, si nosotros vemos, tienen que ver con el amor que le tenemos a Dios. Le tenemos amor a Dios, por eso no tenemos más dioses. Por eso no tenemos imágenes. Por eso respetamos el nombre de Dios y por eso disfrutamos nuestra relación del sábado. Porque, fíjense bien, la relación de guardar el sábado se relaciona con el amor que yo le tengo a Dios. Es como aquel muchacho que le dice a la chica que la ama, pero que nunca la ve. Pues, ¿cómo la chica, pues, pero cómo dices que me amas si no me vienes a ver? Si me amas tienes que venirme a ver para que nos podamos disfrutar. Bueno, el 4º mandamiento tiene que ver con esa relación de amor. Es en otras palabras, la manera de que podemos ver el amor. Y los siguientes 6 mandatos tienen que ver con el amor al prójimo. En primer lugar, con nuestra familia, ¿verdad? Por eso
el quinto mandamiento tiene que ver con los padres, es Claro, la con sus familia la que padres. está involucrada. Y todos los demás mandamientos justamente tienen que ver con las personas que nos rodean, el respeto que les tenemos a esas personas. Dice, y todo eso es por amor. No te sientas obligado en amar a tu prójimo, siéntete feliz porque lo puedes amar. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Por eso es que estos pasajes que algunas personas toman como, ya ven, Jesús nada más dio 2 mandamientos, son los mismos mandamientos que ya estaban en el Antiguo Testamento, pero que no los habían aplicado como Jesús los aplica ahora, ¿no? Solo vino entonces Jesús a recordar algo que se había olvidado, de alguna manera. Sí, ya mencionó el pastor que los 2 mandamientos en los cuales resumió el Señor Jesús la ley, eran ya expresados en el Antiguo Testamento. Hay otra expresión del Señor Jesús que también trae ese tipo de pensamientos de que es, por ejemplo, dice, un mandamiento nuevo os doy, ¿no? Que os améis los unos a los otros. Entonces todo es amor, dice. Pues sí, todo es amor, pero entendido en su expresión como lo hizo nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Ya dijimos que la ley de Dios en el Antiguo Testamento es amor, una ley de amor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesús con un mandamiento nuevo? Según, que no es nuevo, Claro. ¿ah? Sino que lo único que nos quiere dar a entender es que debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros o como Dios nos amó a nosotros, ¿no? Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, a sufrir por nosotros, dejó su vida en el cielo y vino. Ahora dice, amaos los unos a los otros. ¿Sí? Ese es el mandamiento. Así van a conocer que son mis discípulos cuando se amen de esta manera. ¿Cómo? Como yo los he amado a ustedes. Esa expresión de amor hasta el sacrificio es lo que Dios quiere que nosotros nos expresemos los unos a los otros. Y cuando expresemos ese amor, ¿sí?, entonces seremos semejantes a Cristo Jesús y estaremos guardando su ley. Si yo amo a mi prójimo, no le robaré. Si yo amo a mi prójimo, no estaré diciendo falso testimonio contra él. Si yo amo a mi prójimo, no estaré codiciando las cosas que él El quiere. ropaje del amor hace la diferencia, pastor. Sí, yo creo que eso... Estoy recordando, por ejemplo, la emancipación o la manumisión que se practicaba en la antigua Roma, donde algunos, por buen comportamiento, buen trabajo, algunos esclavos eran dejados libres. Y algunos de estos esclavos libres que se supone tenían que integrarse a la sociedad como nuevas personas, muchos de ellos quedaban sirviendo a sus amos, no se iban, se quedaban sirviéndolo ahora por amor y gratitud, ¿verdad? Antes eran esclavos, obligados a obedecer, por miedo al látigo, no sé, pero ahora se quedan obedeciendo por amor y gratitud. Más o menos así sería, pastor. Creo que así es. En el Antiguo Testamento también estaba esa ley, ¿sí? Había siervos, esclavos que por amor a su amo, que los había tratado bien, pues voy a ser tu siervo para siempre. A mí me gusta un poco más allá de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Entonces se llamaba a los ancianos, se llevaba a la persona, al siervo que quería seguir sirviendo ahí con esa persona, se le horadaba la oreja, en el lóbulo de la oreja, y esa era una señal de que era su siervo para siempre. Ojalá nosotros nos hiciéramos una marca. Yo ahora sirvo a Dios por amor, no por obligación. Él me ama, me trata bien, me pone normas para vivir de acuerdo felizmente a su voluntad y le sirvo a Él de todo corazón. Amén. Ojalá que Me nosotros gozo en su pudieran. ley. Así es, ¿no? Sí, por eso es que decíamos, cuando el Señor Jesucristo dice, un nuevo mandamiento os doy, eso ya estaba registrado en el Antiguo Testamento, así que ¿qué tan nuevo era lo que Él decía? Él decía, ahora, ¿sabe qué? Vamos a practicar lo que hemos dejado de hacer. Ahora, ¿dónde vemos que lo había dejado de hacer el pueblo? Hay una parábola que todos nosotros hemos predicado y los hermanos la han utilizado más de una vez, la del buen samaritano. Pasa el sacerdote, bueno, ve ahí que está el herido, no lo auxilia. ¿Dónde estaba el amor? Pasa el levita, ve al mismo hombre que está ahí tirado, Pasa de largo. tampoco lo auxilia. ¿Dónde estaba el amor? Viene el samaritano,
que no tenía ninguna relación, porque el otro era judío, él era samaritano, odiado el samaritano por el judío. El oberido hace todo con él, le manifiesta el amor. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Que las reglas no las veamos como algo frío, sino como una forma de vida, como una vivencia personal, de tal manera que entonces podamos hacer las cosas para bien del prójimo y que el prójimo se sienta tan a gusto con nosotros y que al final nosotros nos sintamos tan satisfechos por hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Por eso es que cuando dice un nuevo mandamiento os doy, no era nuevo porque ya vimos que estaba en el Antiguo Testamento, pero era nuevo para los discípulos porque entre ellos mismos, acordémonos cuando el Señor Jesucristo está diciendo este nuevo mandamiento os doy, habían acabado de pasar el asunto de la Santa Cena y ellos habían venido peleando en el camino. Le dice el Señor Jesucristo, que ustedes no pueden andar peleando en el camino, por eso les doy un nuevo mandamiento, tienen que amarse ustedes. Bueno, porque era tan difícil para los discípulos que amaran. Otro ejemplo que podemos ver también en el Nuevo Testamento es cuando los discípulos del Señor Jesucristo llega a una ciudad de samaritanos y no lo dejan entrar y dicen los discípulos, oye, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo? Podemos pedir que caiga fuego del cielo y que lo desaparezca. ¿Dónde estaba el amor hacia el prójimo? Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo trata de enfatizarles ahora. El Señor Jesús guardó de tal manera los mandamientos que cuando el diablo lo tienta, Él le dice, ¿sabes qué? Solo al Señor servirás. Cuando tiene que guardar el sábado, lo guarda, dice San Lucas 4:16, conforme al mandamiento. Está sujeto a sus padres, de acuerdo al quinto mandamiento. Entonces, los mandamientos que el Señor Jesucristo está guardando, los está simple y sencillamente guardando sin que le sean una carga, sino que lo hace por el estilo de vida que ya tiene. Pastor, en el caso de la parábola del buen samaritano que usted mencionó, el levita y el sacerdote cumplieron incluso las leyes, porque ellos tenían leyes de no estar tocando cadáveres, o sea, cumplieron la ley. Personas que estuvieran heridas. Y podrían justificarse en ese cumplimiento de la ley, para no demostrar el amor. Pero el samaritano viene, pastor, y entonces coloca el punto exacto de la ley. Sí, que es el amor. Aquí es donde estamos diciendo. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Por eso algunos dicen, es que la ley de Jesús y la ley de Cristo es diferente a la ley de Dios. Bueno, el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo número 9 es un asunto muy interesante porque pareciera que algunos está hablando de la adaptabilidad de Pablo para ganar a las personas, y entonces en el versículo 21 dice, a los que no tienen la ley me hice como si yo estuviera sin la ley. Pero ahora vean lo que sigue después. Aunque no estoy sin la ley de Dios. Es decir, no estoy sin la ley de Dios. Dice, sino en la ley de Cristo. A ver, dice, no estoy sin la ley de Dios, estoy en la ley de Cristo. Él dice que son la misma, porque no estoy sin la ley. Aquí lo interesante para aquellas personas que dicen que son dos leyes diferentes es que Pablo dijera, bueno, estoy sin la ley de Dios porque ya vivo en la ley de Cristo. Pero él dice, no, espérense. Yo no estoy sin la ley de Dios. Vivo la ley de Dios. Guardo la ley de Dios. ¿Y qué cosa? Y vivo en la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Con todo el amor por todas las personas que tengo que ganar. Y por amor me hice débil, por amor me hice judío, por amor me hice gentil. Ahí está la mezcla. Se cumple el mandamiento, pero el amor está incluido. Sin rebajar los principios de la ley. Así es. Él no rebaja nada, por eso dice, yo estoy viviendo. Así es. Sí, en el afán de ganar a otros, pudiéramos decir, bueno, pues rebajo los principios. Puedes trabajar el sábado, mediodía, o puedes hacer esto. O tómate esto y vas ganando al incrédulo. Sí, no es eso. No es eso. Es la expresión de amor de la ley, hacérsela saber al otro y vivir ese amor expresado en la Santa Ley, pero nunca rebajar los principios de la ley. Correcto. Si les parece bien, vamos a hacer una segunda pausa. En un momento regresamos a esta profunda lección, la ley de Dios y la ley de Cristo. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos entrando en la tercera y última parte de esta lección tan importante que estamos analizando, lección número 8, la ley de Dios y la ley de Cristo. Vamos a entrar a la tercera parte, que es justamente la ley como norma de juicio.
Pastor Abraham, Pastor Isidro, hemos hablado de que cuando Jesús vino le puso un ropaje de amor a la ley, a una ley que sigue siendo la misma ley, esa ley antigua, pero una ley importante. Pero con todo y ese ropaje de amor, también Santiago capítulo 2, versículo 12 nos dice que también la ley, esa ley de amor, esa ley de libertad, va a ser también la norma de juicio. Exacto, este es uno de los asuntos que a veces no se quieren considerar. ¿Bajo qué parámetro va a haber un juicio? Pues debe haber una ley, ¿verdad? Porque no me pueden juzgar a mí si no hay una ley. Por eso es que hay muchas personas que a veces cuando tratan de minimizar la existencia de la ley, pues la primera pregunta que sí se debiesen hacer es ¿cuál norma va a ser por la cual me van a medir? A mí si me llevan a un juzgado, me tienen que decir qué ley transgredí. Si aquí va a haber una ley, bueno, me tienen que decir cuál es la ley. Y justamente las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículos del 10 en adelante, dice, porque si guardo toda la ley y ofendo en un solo punto, porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor. Hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En otras palabras, aquel que disfruta vivir con la ley por todo el amor que manifiesta al prójimo y por el amor que manifiesta hacia Dios, la ley le da libertad. Porque ama a Dios, no por obligación, sino por todo lo que Dios ha hecho con él. Y ama al prójimo porque a alguien le tiene que externar su amor y debe ser visible. Porque nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero eso no es tangible. O sea, alguno de aquí podríamos decir, a ver, tú dices que amas a Dios, ¿cómo lo amas? Es complicado. Pero al prójimo sí le podemos mostrar amor. Como el joven rico, como lo dijimos. Como lo decíamos hace un instante. Entonces, justamente esto es una de las partes importantes que tiene aquí el libro de Santiago, ¿no? Cuando él dice, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Hombre, si yo vivo acorde con esa ley, por amor la guardo, por amor muestro todo hacia mi Dios, muestro todo hacia mi prójimo, ¿de qué me preocupo? Es una ley que me hizo libre, porque ya no me obliga a que haga las cosas. Las hago porque es la norma de conducta para el auténtico Hijo de Dios. Vamos a usarlo así. Para el auténtico Hijo de Dios, ¿cómo lo medimos? Por la norma de conducta. ¿Cuál es la norma de conducta? Pues la ley. Por eso es que Santiago inclusive menciona 2 de los mandamientos de la ley que están en Éxodo 20. Una ley que condena, una ley que liberta. Una de las preocupaciones, pastor, de algunos o de muchos es que, bueno, ok, vamos a ser juzgados por la ley, pero si mis antepasados, mi padre, no leyó la Biblia, no supo de la ley, ¿cómo va a ser juzgado? Hay 2 versículos, bueno, algunos versículos aquí en Romanos, capítulo 1, versículo 18. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Es decir, sí va a haber una retribución a la impiedad, a la injusticia. ¿Okay? Versículo 19. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos porque Dios se los manifestó. Es decir, no quedaron totalmente en tinieblas, ¿verdad? En cuanto a esto, porque dice el versículo 20, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Nadie va a tener excusa. Dios de alguna manera les va a manifestar su voluntad. Tal vez no expresada en la ley, en 10 mandamientos, pero sí de otra manera. Aquí está utilizando, según Romanos 1:20, la naturaleza. Les hace ver los atributos de Dios. Entonces, nadie se queda sin saber la voluntad de Dios. Y ahora, Romanos 2.
Dice, 2.14, perdón, 2.14. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. ¿Sí? Dios de alguna manera le manifiesta su voluntad a los hombres y los hombres hacen lo que es de la ley, aunque sin tener ley. Dios los va a juzgar. Sí, de hecho nosotros decíamos, ¿se acuerdan? Estábamos fuera de cámaras y decíamos que muchos de los mandamientos de la ley impregnan las leyes, porque las leyes prácticamente de todos los países prohíben matar, prohíben robar, prohíben levantar falso testimonio contra el prójimo. En otras palabras, hay varios de los mandamientos. Ahora, cuando esos mandamientos están inmersos ahí en esa ley, nadie puede decir que no conocía los mandamientos divinos, porque ahí están, o sea, ahí están impresos. Yo creo que esta última parte de la lección nos dice que Dios no quiere ser obedecido sin amor y sin libertad, porque ahora yo decido obedecerle. ¿Quién me obliga a obedecerle y amarle? Nadie me obliga. ¿Sí? Eso es el amor, pues. Dios no quiere que yo le obedezca teniendo miedo de Él, sino que yo le obedezca habiendo decidido vivir una vida diferente con Él. También nosotros, Dios desea que nosotros no obedezcamos por meros actos, sin el corazón, sino que lo obedezcamos por el amor que hemos entendido de parte de Él. Por eso es que Dios quiere que nosotros podamos amarle, ¿no? Por eso es que no podemos obedecer sin amor. Nosotros cuando los que estamos aquí nos casamos, a veces hay cosas que no habíamos hecho y que después las hacemos por amor. O sea, amamos tanto a la esposa que hacemos ciertas cosas por amor. Por ejemplo, hay personas que no lavaban un solo plato y ahora por amor a veces lavan los platos, ¿no? Puede ser que te sientas raro al principio, pero una vez que te acostumbras a hacerlo, disfrutas hacerlo y sabes que lo haces por amor a tu pareja. Lo mismo tiene que ver aquí con este asunto de la norma de juicio. Nosotros la norma de juicio la obedecemos por amor. Por eso es que quien no ama difícilmente obedece. Claro, con amor todo es más fácil. Claro, porque podemos obedecer sin ningún problema. Pero si no amamos, es difícil que también obedezcamos. Por eso es que podríamos estar a la altura del joven rico, ¿no? Diciendo, pues es que yo todo esto yo lo guardo. Oye, no, realmente no tienes amor. Y cuando nos demuestran que no tenemos amor, decimos, ay, más vale que lo tengamos, ¿no? Porque solamente la obediencia que se da por amor es la obediencia que Dios acepta. Y entonces es cuando nosotros vivimos acordes con la ley. Pastor, hablábamos hace un trimestre hablando del santuario, que cuando decimos juicio, como que le da miedo, es una situación de miedo, pero no, ¿verdad? Vamos al juicio sabiendo que nuestro juez es nuestro amigo, que es Cristo Jesús. Ahora, la norma de juicio es la santa ley. La ley. Una ley que Cristo dio expresada con amor. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos que el que nos va a juzgar es Cristo Jesús, entonces nosotros queda claro que vamos a ser juzgados imparcialmente. Y que el que nos juzga nos conoce, sabe de nuestra naturaleza, ¿sí? Y que Él nos comprende, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que hay que presentarnos ante el juicio, ¿verdad? Tranquilos, por un lado, porque el juez es Cristo Jesús. Y por otro, porque la ley, que es la base de juicio, pues es una ley de amor y de libertad. Que por amor al que murió a nosotros la guardamos. Y misericordia. Así es. Intencionalmente la guardamos. Con la libertad hemos hecho la decisión de guardarla, que tal vez
hemos fallado en algunos puntos, pero nuestra intención es de guardarla. Como dice Pablo, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y si eso sucede, tranquilos. Hay seguridad y hay paz, hay descanso en Cristo Jesús. Correcto. Qué palabras tan esperanzadoras. Sí, y yo nada más quisiera terminar aquí con la ley. ¿Qué es lo que mide la ley? Mide el amor que tenemos a Dios y que tenemos hacia el prójimo. Es lo que mide. No es una lista de verificativos, a ver, que le podamos poner palomita, ¿no? A ver, déjame, este sí, no, me falta este. Bueno, voy a trabajar en este, pero este no. No es una lista para verificar. La ley de Dios mide nuestro amor porque está basada en principios. Y los principios son eternos. Entonces esa norma de juicio me va a juzgar, pero yo estoy disfrutando el poder vivir una vida de amor hacia mi Dios y una vida de amor hacia mi prójimo. Y esa será realmente la forma de el juicio. Así es. Bien, hemos llegado lamentablemente al final de esta lección número 8. Nos hemos gozado en ella, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. No queremos despedirnos sin antes dirigirte unas palabras finales. Pastor Isidro. Pues yo quisiera invitar a todos los hermanos que nos observan a que podamos amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El día que hagamos eso, entonces estaremos viviendo a la altura de la ley de nuestro Señor Salvador Jesucristo y también estaremos disfrutando de las reglas antiguas que se pusieron y que siguen tan vigentes y tan modernas para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pastor. Pastora Abraham. Pastor, yo creo que al entender la ley o la esencia de la ley, que es el amor, podremos gozarnos en guardar la ley de Dios. Por ejemplo, no matarás. Detrás de un no de Dios hay 1000 sís de Dios. No matarás. Abrázalo, compréndelo, ora por él. Hay 1000 cosas que puedes hacer por tu prójimo. Así que entonces, y ahí se goza uno. En el obedecer el no de Dios, pero detrás del no de Dios hay 1000 sís de Dios que le podemos hacer al prójimo. Muchas gracias, Pastor Abraham. Queridos hermanos, no comencemos a estudiar la ley de los mandamientos de Éxodo 20 sin olvidarnos del versículo 1 y versículo 2. Recuerda que la ley fue dada después que ya habían sido liberados. Así que porque somos libres es que nosotros obedecemos. Y cuando uno obedece por amor y por gratitud, entonces la ley llega a ser un gozo para nuestra vida y una bendición. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Esperamos contar con tu presencia también. Muchas gracias y que el Señor les llene de muchas y ricas bendiciones. Hasta la próxima.